Bueno, hoy vamos a trabajar con lo que son límites infinitos. Ya ustedes hasta este momento han trabajado o han visto en las tutorías distintos tipos de métodos para calcular límites. En la tutoría anterior, Pablo les estaba mencionando lo de límites al infinito, límites que podían darme como cuando el x tendía a infinito. Y posiblemente por ahí vieron o entre los ejercicios vieron algunos casos que esos límites podían darme un valor, un número real, podían darme cero en particular o podían darme también infinitos. Bueno, hoy vamos a trabajar también con algunos tipos de límites, con algunos casos donde los resultados me van a dar infinitos, para que lo tengan ya sea más o menos infinito como resultado, para que lo tengan presente. Vamos a empezar con este. Es importante, muchachos, que ustedes tomen en cuenta que ya en este tipo de límites se puede comenzar a combinar métodos para el cálculo de límites, de los que hemos visto anteriormente, los algebraicos, de racionalización, de cambio de variable, etcétera. Por ejemplo, dice límite cuando x tiende a 1 y esto que está acá, ese de menos hacia arriba, significa cuando x tiende a 1 por la izquierda. Para que recuerden también esa idea de por la izquierda. Que también se trabajó con una parte de los límites unilaterales. Okay. Ahora bien, si ustedes llegan y sustituyen en esta expresión, sustituyen esa x por 1, evalúan, que es lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando calculamos un límite, nos damos cuenta que el numerador da 0 y nos vamos a dar cuenta que el denominador también nos va a dar 0. Ahora, por la estructura que tiene el límite, por esa raíz, uno intuye que puede salir racionalizando, que tenemos que hacer una racionalización para acomodar la expresión. Y es precisamente lo que vamos a resolver o cómo lo vamos a hacer. Racionalizamos ahí por el conjugado de la expresión para tratar de armar un producto notable, una diferencia de cuadrados en el denominador, tomando en cuenta que es una raíz una raíz cuadrada, una raíz de índice par en particular, en particular raíz cuadrada para poder quitarla, para poder simplificarla. Ok, en el momento que hacemos la racionalización, lo de arriba, nada más lo vamos a escribir en la expresión que quede multiplicando, no vamos a distribuir ni nada por el estilo. Y lo de abajo, como tenemos un factor que tiene una resta, un factor que tiene una suma y sus componentes son iguales, ya sabemos que se nos va a armar una diferencia de cuadrados, donde esta raíz y esta potencia se van a simplificar o se pueden simplificar. Y la expresión nos queda de esta manera, igual el 1 al cuadrado. Hasta ese momento, si nosotros quisiéramos volver a evaluar, tendríamos otra vez el inconveniente de tener 0 sobre 0. Pero bueno, podemos seguir ahora factorizando, porque esta expresión de aquí abajo la podemos factorizar. Podemos llegar, ordenarla y sacar un menos ahí a factor común para que nos quede de esta forma, x al cuadrado menos 2x más 1. Esto que está acá, ustedes lo pueden resolver mediante una inspección o pueden darse cuenta que es un trinomio cuadrado perfecto, una fórmula notable, y que en el momento que ustedes lo factorizan, nos va a quedar de esta forma. Ahora, ¿cuál es la ventaja que nos queda así? Bueno, que ahora podemos simplificar este x menos 1 que está en el numerador con un x menos 1 que esté aquí en el denominador. Simplificamos ambos y obtenemos este límite. Ahora bien, si ustedes en este límite, que ya simplificamos, porque si nos daba 0 sobre 0, recuerden que es porque hay un factor ahí, x menos 1 y x menos 1. Si ustedes ya llegan y evalúan,
a ustedes les daría esa expresión. Les daría un 2 en el numerador y les daría un 0 en el denominador. Esa expresión, como un valor numérico, recuerden que está indefinido, porque la división entre 0 no existe dentro de los números reales. Pero recuerden que la noción de límite no es qué pasa cuando yo llego a 1. La noción de límite es qué pasa cuando yo me voy acercando, no cuando estoy en 1, cuando yo me voy acercando a 1. Entonces, en estos casos entra un principio que ya ustedes lo manejaron o lo vieron en el tema anterior. Resulta que cuando el denominador se va acercando mucho a 0, el denominador tiende a 0 y el numerador, la parte de arriba, es un número cualquiera, bueno, excepto el 0. Esta fracción va a tender a un infinito, ya sea a más o a menos infinito. La moraleja sería que entonces si ustedes tienen un límite donde el numerador es un número real diferente de 0 y el denominador tiende a 0, porque recuerden que es cuando me acerco a x, o sea, esta es cuando me voy acercando a un valor, el límite me tiende a infinito. Eso pasa porque cada vez que ustedes vayan haciendo más pequeño un denominador, en una fracción el denominador se va haciendo más pequeño, toda la fracción se va haciendo más grande, va aumentando. Por eso es que tiende a infinito. Ahora bien, el cuidado con esto es que tenemos que ver si tiende a más o a menos infinito. Y para eso tenemos que fijarnos en el signo. Bueno, ¿qué significa que yo me acerque a 1 por la izquierda? Significa que voy a tomar, para ver el signo, un valor un poquito más pequeño que 1. Por ejemplo, podríamos tomar 0,99 para definir el signo. Si ese 0,99 ustedes lo sustituyen en la parte de arriba, ustedes se darían cuenta que el signo de eso es positivo. Pero si ustedes sustituyen ese 0,99 en el denominador, se darían cuenta que lo de abajo es negativo. Y eso lo estoy tomando porque, repito, es 1 por la izquierda. Si hubiera sido 1 por la derecha, entonces más bien tomamos un número un poquito más grande que 1. Ahora, esta combinación de signos, algo positivo y algo negativo, me da negativo. Entonces ahora sí decimos, ok, ese límite tendía a infinito porque el denominador tiende a 0. Y el signo, la combinación de estos signos, me da infinito. Entonces el límite, el resultado del límite sería menos infinito. Vamos a otro límite. Límite cuando x tiende a 2 de x más 3 sobre x a la 2 menos x menos 2. Ok, igual, como cualquier otro límite, lo primero que vamos a hacer es evaluar. Sustituir esa x en la función, en la expresión, para ver qué sucede. En el momento que lo hacemos, nos damos cuenta que el numerador nos está quedando un 5 y el denominador nos está quedando un 0. Que yo no puedo escribir esta expresión como un resultado, esto nada más es para tener la noción de qué es lo que está sucediendo, pero yo no la puedo escribir como resultado porque esta fracción, este número, otra vez, le repito, no está definido dentro de los reales. Sino que lo que me va a indicar a mí, esa expresión lo que me indica a mí es que el resultado de ese límite es un infinito. Porque como el denominador tiende a 0, toda la fracción va a tender a un infinito. Pero resulta que tengo por obligación que analizar qué signo va a tener ese infinito, ya sea más o menos. Cuando esto sucede, entonces ustedes lo que tienen que hacer, deben analizar los límites laterales. Deben trabajar con el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la expresión y también deben de trabajar con límite cuando x tiende a 2 por la derecha de la expresión para ver qué es lo que pasa. Ahora, si ustedes notan, arriba no podemos factorizar, pero abajo sí podemos factorizar.
Eso es un trinomio que podemos hacerlo, por ejemplo, por una inspección. Si nosotros llegamos y factorizamos por una inspección, nos vamos a encontrar esto. Aquí no hay nada que se pueda simplificar. Entonces, sabemos que como ya pasaba esto y no tenemos nada que se pueda simplificar, nuestro resultado va a ser, repito, un infinito. Ahora, vamos a analizar los signos para ver qué es lo que pasa. Vean que aquí es 2 por la izquierda, o sea, un número un poquito más pequeño que 2. Por ejemplo, lo voy a tomar el 1.9 o 1.99. Si ustedes sustituyen 1.99 en este numerador, el signo que les va a dar es positivo. Si ustedes sustituyen 1.99 en este aquí, les va a dar positivo. Pero si ustedes sustituyen 1.99 en este factor, se van a dar cuenta que eso es negativo. Y ante esta combinación de signos positivos sobre algo positivo y algo negativo, esa combinación me da algo negativo. Es decir, nuestro límite da menos infinito. El límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. Pero ahora, veamos qué sucede cuando x tiende a 2 por la derecha. Bueno, el proceso es análogo, es similar, porque lo que tenemos que hacer es factorizar la misma expresión. Pero ahora veamos qué pasa con los signos. Ahora voy a tomar un número un poquito más grande que 2. 2.1, por ejemplo. Si yo sustituyo 2.1 aquí, me da algo positivo. Si yo sustituyo 2.1 acá en este factor, me da algo positivo. Y si yo sustituyo 2.1 en este factor, también me va a dar algo positivo. Esta combinación de signos, abonado a que el límite ya tendía a un infinito, porque su denominador tiende a 0, me da como resultado más infinito. Ahora bien, ¿qué sucede con esto? Tenemos que acordarnos un principio, que para que un límite exista, sus límites laterales tienen que dar lo mismo, o incluso para decir que un límite tiende a un valor, tiende a una expresión, sus límites laterales tienen que tender a lo mismo. En este caso, tienden a expresiones diferentes. Entonces yo puedo decir que por lo tanto, este límite no existe. Porque vean que sus laterales me están dando diferente. Ahora, ¿qué hubiera pasado si los laterales me hubieran dado lo mismo? Por ejemplo, me hubieran dado más infinito ambos o me hubieran dado menos infinito ambos. Entonces yo podría decir que este límite, el límite original, tiende a más infinito, por ejemplo. Pero tengo que tener presente que ahí no cabe el concepto de existencia, porque para que exista tiene que tender a un valor. Yo podría decir que tiende a un infinito, pero en términos de si el límite existe, no existe, porque tiene que tender a un valor. Ese sería el caso cuando se nos presenta una situación en que el denominador tiende a 0. A este límite vamos a agregarle algo adicional, un logaritmo. Que un logaritmo es una función común y corriente. Quizás hasta el momento ustedes hemos visto, han trabajado en las tutorías, hemos visto en las tutorías expresiones algebraicas, funciones algebraicas. Pero bueno, pueden venir de cualquier otro tipo, logarítmicas, exponenciales, trigonométricas, y las vamos a ir viendo en algunas otras tutorías más adelante. Pero bueno, ahorita nos aparece ese logaritmo. Igual que en todos los límites anteriores, nosotros lo primero que vamos a hacer es evaluar. Vamos a evaluar el 2. Si yo evalúo el 2 en el numerador, me da 7. Si yo evalúo 2 en el denominador, o sea, en este logaritmo, cuando lo escribo aquí adentro, me voy a dar cuenta que su argumento tendería a 1. Sería como hacer logaritmo de 1 o logaritmo de base 3 de 1.
Y ya ustedes saben, conocimiento de precálculo, que en cualquier logaritmo, cuando su argumento es 1, el resultado es 0. Es decir, tendríamos la expresión 7 sobre 0. Ahora bien, ¿qué nos dice esto? Situaciones similares a la de la vez anterior o a los ejercicios anteriores. Como está quedando un número diferente de 0, 7 en este caso, sobre 0, ese límite va a tender a un infinito. Pero lo que tenemos que ver es a cuál infinito, a más o a menos, qué signo tiene. Bueno, en el numerador ya sabemos que es positivo, porque si nosotros cambiamos el 2, un número un poquito más grande que 2, esto nos da positivo. Pero tenemos que ver qué sucede en el denominador. En el denominador, yo puedo decir, bueno, que si yo calculo el límite cuando x tiende a 2 por la derecha del logaritmo con base 3 de 3 menos x, eso va a tender a 0. Y este simbolito acá lo que indica es 0 por la izquierda. O perdón, 0 con valores negativos. Que lo dije mal, 0, pero acercándose por los valores negativos. Para que ustedes lo vean de una manera más práctica, analicemos o veamos la gráfica de esta función, porque toda función nosotros podríamos verle una gráfica. Okay. Esa función es una traslación, es un corrimiento de la función logarítmica y tiene esta manera, tiene esta forma. Entonces, ¿qué pasa en esa función cuando yo me voy a hacer, cuando las x se van acercando a 2 por la derecha? O sea, cuando las x se van acercando por acá, por este lado, con numeritos un poquito más grandes que 2. Resulta que cuando eso ocurre, la función se viene acercando a este punto, que ese punto es 0 en el eje Y. Pero veamos que se viene acercando desde la parte de abajo, desde los valores negativos. Por eso es que yo estoy diciendo acá que me acerco o que tiende a 0, pero con valores negativos por este lado. Repito, me acerco a 2 por la derecha y la función se viene acercando aquí. Se viene acercando a este punto donde es 0, pero con valores negativos. Entonces eso me dice, bueno, el numerador es algo positivo y el denominador tiende a algo negativo. Entonces ese límite por obligación tiene que tender a menos infinito. Tomando en cuenta, y en general para todos estos ejercicios, tomando en cuenta que me queda un número sobre 0 si evalúo, y que tengo que utilizar, que tengo que analizar el signo que tiene cada una de las expresiones. Porque, por ejemplo, si aquí no hubiera sido 2 por la derecha, hubiera sido 2 por la izquierda, o sea, me acerco por aquí, más bien esta función se va acercando a 0, pero con valores positivos. Entonces me hubiera dado más infinito. Pero en este caso, como es con valores negativos, sería menos infinito.